Voy a presentar al doctor Victorio Nicolás Gerometa, abogado por la Universidad Nacional de Comahue, integrante de la Cámara Primera del Trabajo de la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro, con sede en General Roca. Cuenta con una extensa trayectoria en organismos laborales provinciales, asesoramiento legislativo y formación especializada en Derecho del Trabajo, Derecho Administrativo y Seguridad Social. El tema que va a compartir con nosotros hoy es la litigiosidad laboral, análisis y soluciones a partir de la Ley 27802. Le damos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Desde ya agradezco al Colegio de Abogados de Cipolletti, la persona de Facundo, todos los chicos que la verdad que conforman esta jornada. Es un trabajo arduo y para mí es un placer estar con el doctor Cascavallo también, compartir mesa, realmente es un honor, doctor. Bueno, un poco cuando planteamos, bueno, de qué podría llegar a hablar, yo digo, se me ocurrió un poco el disparador era, o la hipótesis era, bueno, cómo estas modificaciones o últimas modificaciones en materia laboral, tanto la ley de modernización como la ley bases, uno de los objetivos primordiales que se planteaba en la norma es la reducción de la litigiosidad. Entonces, bueno, uno desde el rol del juez, digamos, me parecía importante ese análisis. Si efectivamente, o haciendo un análisis a priorístico, cómo estas sucesivas reformas pueden impactar en este objetivo. Es decir, si se puede llevar adelante este objetivo de reducir la litigiosidad. Eso, un poco la idea es que cada uno de ustedes saque una conclusión cuando termine la charla. Yo al final voy a dar un poco mi punto o mi opinión respecto a este tema. Pero bueno, un poco el análisis entendía que tenía que pasar por eso, desde el rol de la judicatura, cómo uno analiza estas reformas y cómo podrían llegar a impactar en la práctica judicial cotidiana, ¿no? Por eso un poco la pregunta era, ¿no?, hacia el fin de la industria del juicio, porque fue uno de los eslogans, ¿no?, de la norma, que con esta modificación se iba a reducir la industria del juicio laboral. Un poco lo que planteo acá es, digamos, para ver si una norma es efectiva o no, hay que ver si se cumple con el objetivo. Insisto, el objetivo primordial, uno de los objetivos primordiales era la reducción de la litigiosidad, o es la reducción de la litigiosidad. Por eso voy a ir analizando los artículos en particular que yo considero que pueden llegar a incidir con este, digamos, con este objetivo. Y primero me parecía importante de dónde partimos, ¿no? O sea, para eso lo primero que analicé fueron las estadísticas que publica anualmente el Superior Tribunal respecto a la litigiosidad que tenemos en las distintas cámaras de trabajo. Es decir, cuál es el stock de juicio que tenemos y qué tipo de proceso tenemos como para ver cómo va a incidir estas modificaciones normativas y sobre qué tipo de juicio está, digamos, sobre qué tipo de juicio está destinado a afectar esta norma, ¿no? Si vemos, yo ahí le quiero hacer una aclaración, no hubo un error de tipeo, en el stock de juicio de 2025 son 665 expedientes, no 565. Veníamos del 2024 en la Cámara Primera del Trabajo con 750 expedientes. En el 2025 tenemos 665 y la expectativa o la proyección para 2026 va a rondar unos 500 expedientes, calculamos lo que tenemos iniciado. Estos son todos expedientes iniciados. ¿Cómo se distribuyen? Bueno, tenemos casi digamos, el 33% de los expedientes son de juicios ordinarios, también un porcentaje similar de ley de riesgo, un 20% de contenciosos y un porcentaje que lo denominamos varios, que tiene que ver con exclusiones de tutela, amparos, proceso especial de violencia, digamos, esos procesos especiales que la ley tipifica, la 5631. Si vemos el objetivo de la norma, digamos, de la ley de modernización, sería reducir fundamentalmente los juicios ordinarios. Estamos hablando de unos 230 expedientes que atacaría, digamos, la ley de modernización o pretendería la reducción de ese tipo de trámites, porque son
trámites que se rigen por la ley 2744, ¿no? ¿Con qué nos encontramos? Y en esto es importante, sobre esos juicios ordinarios, ¿cuáles son las hipótesis que tenemos de conflictos más comunes? Obviamente los despidos con justa causa, los despidos indirectos por ausencia o deficiente registración, las controversias en materia de certificados psicológicos que terminan, o psiquiátricos que terminan en despidos con causa de abandono de trabajo o despidos indirectos, acciones de moving, daños y perjuicios, falta de convocatoria de empleados temporarios y consignaciones. En general, la mayoría de los expedientes se los llevan los despidos con causa o los despidos indirectos. Sí, debo reconocer que ha incrementado cada vez más, del último año y medio en adelante, no sé si es casualidad o causalidad, los conflictos derivados de los certificados psiquiátricos. Eso realmente se ha incrementado mucho y terminamos todos con o despido con causa por abandono o despidos indirectos por falta de pago de la licencia. Bueno, las reformas normativas, como vemos, inician con la ley base, ¿no? Con la derogación de los incrementos indemnizatorios previstos por la 24013, la 25323 y el artículo 80. ¿Qué es lo que nosotros advertimos, los efectos prácticos en los juicios que están en trámite? Que esa derogación de los incrementos indemnizatorios se ha visto sustituida en las demandas por reclamos por daños y perjuicios basados en la norma del Código Civil ante ausencia o deficiente registración, pedido de fijación de astreintes también contra el demandado cuando se omite la entrega de certificaciones de servicios de remuneración y constancia de aportes, o planteo de inconstitucionalidades. Si me preguntan a mí, yo pensé que apenas sancionada la ley base, los planteos de los abogados de la parte actora iban a venir más por planteos de inconstitucionalidad que de otro tipo, pero he visto más, en muchos casos, reclamos por daños y perjuicios, algunos, no muchos, y si no directamente se omite en la liquidación los incrementos indemnizatorios sin ningún planteo. Ni plantean la inconstitucionalidad ni tampoco si hay un reclamo por daños y perjuicios. Sí queda el pedido en caso de no entregar la certificación, para que el juzgado imponga unas 30. Pero en general lo que yo advertí, o lo que hemos advertido en el tribunal donde se ve esto es fundamentalmente se omiten los planteos de inconstitucionalidades o también el reclamo de daños y perjuicios. Sí, también lo que nos ha llamado la atención es que en materia de liquidación se ha modificado quizás un rubro que en su momento se había dejado de plantear o no se planteaba tan asiduamente, que es las diferencias salariales. Muchas veces también se reemplaza los incrementos indemnizatorios por el reclamo de diferencias salariales cuando es trabajo parcialmente registrado. ¿Sí? Eso es un poco lo que advertimos nosotros en la práctica. Bueno, por eso les comentaba que tomé algunos artículos en particular con este objetivo primordial de analizar si esta modificación normativa en estos artículos iba a atender a la reducción de la litigiosidad o no. Si vemos el nuevo artículo 245, en principio para nosotros y para la provincia de Río Negro, en materia de sueldo anual complementario no se ha modificado porque el criterio del Superior Tribunal no contemplaba el SAC. Sí, en materia de remuneración, los premios que no sean de pago mensual, el Superior Tribunal, si bien no contemplaba el SAC, sí contemplaba algunas bonificaciones. Recuerdo puntualmente la BAE, que se aplica para el trabajador de luz y fuerza. El Superior Tribunal la reconocía como integrante para integrar las indemnizaciones por antigüedad. Habrá que ver qué pasa. Entiendo que ahora con esta forma o esta redacción tan taxativa quedaría fuera también. Después, la definición de habitualidad, de los conceptos de vengados. Esto en principio a nosotros entiendo de que no nos va a modificar la litigiosidad. Lo mismo que Bisotti, digamos. ¿Cuántos Bisotti nosotros tenemos en la Cámara? Yo en 3 años que estoy litigando no vi ningún planteo respecto a esto. Puede ser, pero que pasen 1, 2, 5 expedientes, no va a pasar de ahí.
Sí, obviamente el planteo que vamos a tener es respecto de este párrafo, ¿no? De la indemnización prevista en este artículo, constituye la única reparación procedente frente a la extinción sin justa causa del contrato de trabajo. Esto sí va a traer litigiosidad, porque de hecho hay planteos que se van a empezar a hacer respecto a esta cuestión, ¿no? Eso no tengo ninguna duda. Después pasamos al artículo 241. La última parte del artículo es cuando consideramos que el trabajador incurría en abandono tácito de la relación laboral, en un mutuo tácito. Esto lo que tiende es a evitar un poco la discrecionalidad judicial, esta cuestión si eran 2 meses, 3 meses, 1 mes y medio. Bueno, la ley es clara en este sentido, habla de 2 meses calendarios, sin que alguna de las partes manifieste su voluntad de continuidad. Es decir, el objetivo, uno entiende el objetivo de la norma, que es la reducción, digamos, o eliminar esa discrecionalidad que puede pasar que un tribunal considere que eran 2 meses, otro 3 meses u otros 5 meses. Entonces, digamos, en este sentido uno entiende el objetivo propuesto por el legislador. El 248 también es un artículo que es mucho más descriptivo, elimina la remisión normativa, este conflicto si se aplicaba la 24 de 41, digamos, cómo remitíamos y establecíamos el orden de los beneficiarios. Puede dar más claridad, no creo que elimine los juicios por consignación, porque en general el empleador quiere asegurarse de que paga, y más cuando hay menores, y tiene que intervenir la asesora del menor. Entonces las consignaciones entiendo yo a priorísticamente que las vamos a seguir teniendo, digamos. No creo que este artículo elimine el juicio por consignación. Este artículo también me parece interesante, el 255. Pues la antigüedad del trabajador se establecerá conforme lo dispuesto por los artículos 18 y 19, pero si hubiera mediado reingreso de las órdenes, se deducirá de las indemnizaciones lo pagado oportunamente, actualizado por el IPC por la causa del cese anterior. Es el primer artículo, por lo menos legislado, en materia de actualización de intereses de lo que percibió el trabajador. Y me llamó mucho la atención, pero además también me surge el planteo, que calculo que en algún momento también se hará, de si este artículo es trasladable o esta lógica de lo que percibió el trabajador y se resta con la actualización del IPC, en aquellos casos donde se discute 247 o se discute digamos, la incapacidad del trabajador de poder retomar su puesto de trabajo. Es decir, son dos hipótesis que actualmente tenemos muchos expedientes en este sentido, tanto de 247 como de imposibilidad del trabajador de reincorporarse, y ahí está discutido si podía o si había tareas para otorgarle o no. ¿Qué pasa cuando el empleador paga una indemnización reducida y el trabajador reclama la diferencia? Ese pago que se hizo en su momento, ¿se podría plantear que hay que actualizarlo también con el IPC, un poco con esa lógica del 255? Yo creo que algún planteo en este sentido va a haber de parte de los empleadores. Bueno, el 228 también, digamos, esto trata de reducir, digamos, este margen o esta afectación que puede tener el transmitiente, ¿no? Cuando adquiere, digamos, el establecimiento. Veo complejo la prueba, pero bueno, es una hipótesis donde se le exime al adquiriente de su responsabilidad, ¿no? O sea, cuando la norma habla de que pudo haber conocido a ese momento, al momento de la transmisión, por cuanto toda información oculta o viciada que no fuera de conocimiento del adquiriente, luego de realizar los actos de debida diligencia. La carga de la prueba, complejo, va a tener que probar el adquiriente toda esta situación. Este creo que es el artículo que, digamos, hoy por hoy es una de las hipótesis que más litigiosidad nos genera y más complejo es para el tribunal resolver estas cuestiones. Por el caso del despido indirecto, bueno, se prueba la relación laboral, no se prueba la fecha de ingreso,
deficiente registración, los despidos con causa, se prueba, no se prueba la causal. Estos son casos que se han ido complejizando en el tiempo y realmente nos genera digamos, mucha incertidumbre al momento de resolver, ¿no? Porque además nosotros no somos médicos, entonces nos encontramos muchas veces con el certificado médico del trabajador, el control médico del empleador que dice que está apto para trabajar. Se da el 99% de los casos en los certificados psiquiátricos. La norma acá sí lo que aclara algunas cuestiones que estaban discutidas, que por ejemplo, bueno, obviamente el certificado debe contener el diagnóstico, el tratamiento, la cantidad de días de reposo y ser emitido por profesionales médicos. Acá ya elimina esta discusión de si era un psicólogo o un médico psiquiatra. Entiendo claramente que habla de profesionales médicos habilitados para el ejercicio de la medicina. Creo que restringe en este sentido los certificados de los psicólogos. Firmados digitalmente, bueno, el trabajador está obligado a someterse a un control médico. ¿Qué pasaba siempre en caso de discrepancia, ¿no? Que era lo que la ley no preveía. En este sentido yo aclaré ahí que en Río Negro, ya desde hace un tiempo, fundamentalmente a partir de esa resolución 3911 de la Secretaría de Trabajo, ya estaba ese procedimiento para la divergencia de los certificados médicos. Ya estaba prevista. Hay un mecanismo, por lo menos en la circunscripción nuestra y particularmente en General Roca funciona a través del cuerpo médico forense. Se hace un trámite en la delegación de trabajo, le dan intervención al cuerpo médico forense, el cuerpo médico forense se expide y ahí medianamente se resuelve la cuestión. Sin perjuicio de que este procedimiento ya está en el 2024, igual seguimos teniendo juicios. O por desconocimiento, quizás de los abogados de la parte empleadora, o porque directamente el empleador evita este proceso, culmina con un despido con causa o por abandono y prefiere quizás eso o eventualmente negociar una indemnización que someterse a todo este trámite. Si ustedes me preguntan, la solución legislativa es buena, sirve para resolver estas cuestiones. Ahora, desde el punto de vista de la faz práctica, yo no sé qué van a resolver, digamos, cuál va a ser el asesoramiento por parte de los colegas que asesoran a las empresas. Si es conveniente agotar esta instancia o continuar con esta cuestión de los planteos de los abandonos de trabajo o los despidos con causa para eventualmente cortar la licencia y terminar negociando las indemnizaciones en un juicio. Eso un poco me parece que es lo que va a pasar a futuro. No sé si este artículo, así como está, va a resolver. No había otro, entiendo que no hay muchas, no hay muchas más soluciones de lo legislativo que proponer esto. Y este es otro artículo que me hizo ruido, el 124, que habla de la remuneración en dinero debida al trabajador deberá pagarse bajo pena de nulidad, ¿no? Únicamente mediante la acreditación en cuenta abierta. Me hace ruido la sanción de la norma, que es bajo pena de nulidad, y me hace pensar en estos juicios del trabajador en gris, donde se reclaman las diferencias salariales y el empleador contesta, cuando contesta demanda, acompaña recibos comunes. Esos recibos comunes, si vamos en orden al 124, el efecto es la nulidad. Con lo cual también ahí tenemos una cuestión que se va a complejizar, porque nos sigue pasando, insisto, lo que estamos viendo es que eliminados los agravamientos indemnizatorios, muchas veces las liquidaciones están contemplando cada vez más el rubro de diferencia salarial. Quizás para compensar eso que se perdió con los ingenieros. Este es otro artículo que también va a generar curiosidad a mi criterio, que es los componentes remuneratorios a través de la decisión unilateral del empleador de incorporar por encima de los salarios básicos y o conceptos de pago de carácter obligatorio otros componentes retributivos, dinámicos, adicionales, transitorios, fijos, variables, considerando el mérito personal del trabajador como aspecto propio de la organización. La incorporación, modificación, es decir, eventual supresión de estos
Yo le doy a un trabajador un beneficio por fuera del resto de los trabajadores y así como se lo doy, se lo quito. Ahora, ¿cómo hacemos para evitar un planteo de ius variandi o de evitar un planteo de una sanción oculta a través de premios y castigos a ese trabajador? Es decir, lo que se pretende aquí, que quizás es una buena medida de que el empleador pueda darle al trabajador por encima del resto el beneficio, cuando se lo quite, el 90% de los casos va a generar un reclamo y eso va a provocar también litigiosidad. Es decir, quizás la finalidad era buena, ¿no? Pero en los aspectos prácticos seguramente va a traer este planteo. Bueno, el despido ante tempus del artículo 95, esto también ya se modificó y se elimina esta discrecionalidad que tenían los jueces de determinar cuánto eran las digamos, qué monto se aplicaba en concepto de daños y perjuicios por ruptura ante tempus del contrato. El ius variandi también va a provocar esta modificación del ius variandi, entiendo yo que también va a provocar planteos porque se eliminó el perjuicio moral. Y cuando haya un perjuicio moral, el planteo va a estar. Por más que lo suprimamos en la norma, se va a plantear igual y se va a tener que resolver sin ninguna duda. Va a haber que analizar ese artículo y va a generar litigiosidad seguramente. Bueno, la modificación del 23, estos artículos, por lo menos desde mi mirada, existiendo el artículo 14 de la ley contrato, la normativa antifraude, seguramente el letrado de la parte actora va a tener que hacer quizás algún esfuerzo más en materia de prueba, pero entiendo que en lo que es la resolución de un conflicto o en la decisión judicial no va a haber una gran, no va a modificar los criterios que venimos adoptando respecto de cuándo hay relación de dependencia o cuándo no. Principio de gratuidad, la irrenunciabilidad. Tampoco tenemos muchos casos de estos particulares, digamos. Bueno, el indubio properario, que se eliminó la presunción en materia probatoria, pero aplicaremos la carga dinámica de la prueba, tampoco. Esto es una referencia que iba a ser, porque si bien estábamos hablando de modificación de ley de contrato, también la actualización del baremo en materia de ley de riesgo tiende a, uno de los objetivos es eliminar o reducir la litigiosidad. Va a generar litigiosidad la aplicación del baremo, de hecho ya está pasando. ¿Por qué? Porque ya hay sentencias donde se remiten al fallo impósito de la Corte, donde establece que el derecho indemnizatorio nace con el daño y no con su determinación, cuantificación posterior. Y también la discreción, que este es otro punto que no se ha tocado todavía, que creo que también va a generar problemas, que es la discrecionalidad para eximir del examen físico a los fines de la valoración del daño, que establece el nuevo baremo. Es decir, ya no es obligatorio que haya exámenes médicos por parte, que se le efectúe una revisión médica al trabajador, lo cual seguramente también va a traer problemas, porque con simplemente la documentación existente en el expediente entiendo de que no resulta suficiente si no se lo revisa al trabajador. Pero bueno, esto será, no quiero adelantar opinión, pero lo veo bastante complejo. ¿Cuál sería un poco la conclusión, no? Entiendo que la litigiosidad es un fenómeno multicausal y no se puede resolver solamente con una modificación normativa. Para eso es indispensable, como un poco señalé, es analizar cuáles son las causas de la litigiosidad. Y si volvamos al ejemplo original, digamos, en materia estadística, de los 660 o 650 expedientes, estamos hablando de un universo de 230 y pico de expedientes donde se aplicaría esta norma y tampoco se aplicaría a todos los supuestos. Con lo cual, ley de riesgo va a seguir existiendo litigiosidad, los contenciosos vamos a seguir teniendo litigiosidad y en otros procesos también. En la parte práctica, ¿qué va a poder reducir? Entiendo que poco, porque lo que se reduce por un lado se va a generar litigiosidad por otro, ¿sí? Entonces,
si no hay una disminución en los incumplimientos, la litigiosidad va a existir igual, porque el trabajador no está registrado, está indebidamente registrado, el reclamo lo va a hacer independientemente después de los incrementos indemnizatorios o no. Y para mí un elemento fundamental, y insistimos desde los tribunales, ustedes cada vez que van a los juicios nosotros seguramente nos cansamos con esta cuestión de a los abogados de las partes tratar de resolver el conflicto por métodos alternativos, tratar de conciliar el conflicto. Siempre mejor un mal acuerdo que un buen juicio o que una buena sentencia, decimos nosotros. Pero es real, es real. Creo que hay que seguir incentivando los métodos alternativos de resolución de conflictos, y yo puse ahí incluyendo al Estado, porque el Estado no concilia, por ejemplo, por lo pronto en Río Negro, que es un poco lo que charlábamos ayer, y creo que el Estado estaría en condiciones de muchos de los reclamos que tiene que conciliar, y eso también nos implicaría a nosotros reducir litigiosidad. Nosotros tuvimos en estos 2 últimos años ingresos exponenciales de un tipo de juicio que eran de jefatura de policía por un reclamo de zona que nos abarrotaron de expediente a todas las cámaras de trabajo. Y eso se podría haber resuelto de otra manera. Una vez que tuvo la primera sentencia, se resolvió, pero se resolvió tarde, 2 años después con el dictado del decreto. Pero podría haber evitado toda esta catarata de juicios, digamos. Y en el caso de ley de riesgo, y esto es una opinión personal, pero creo que es compartida por muchos de los colegas que hacen parte actora, la superintendencia tiene que tratar de mejorar el funcionamiento de las comisiones médicas. No puede ser que nos encontremos con expedientes donde haya pasado por comisión médica y la misma idéntica lesión, un año después la comisión médica le da un 3% y un año después el cuerpo médico forense le da el 15% o el 16%. Uno puede entender que haya una diferencia de criterios médicos, pero no puede haber tanta diferencia. Lo mismo que en enfermedades profesionales, no puede ser que no haya enfermedades profesionales reconocidas. Todas las enfermedades profesionales terminan en juicio, todos los planteos de enfermedad profesional, todos terminan en juicio. Si no se revista el sistema, y va a seguir existiendo esta litigiosidad, cada vez más. También va a mejorar la reducción de los tiempos procesales y entiendo que hay que modificar ciertas conductas del ejercicio profesional en cuanto a, insisto, a esta cuestión de ser más permeable a las herramientas conciliatorias, no ceñirse, no cerrarse en una postura cuando uno va a las audiencias, tratar de entender que hay miradas y grises, y ese es el rol que tenemos nosotros como jueces. Digamos, me parece que la fundamental es esta cuestión de marcar las virtudes, las debilidades de cada parte y tratar de que entiendan de que lo ideal es conciliar. A pesar de que muchas veces los colegas quieren conciliar y los clientes no, que ese es otro problema. Pero bueno, esto es un poco en definitiva de qué versaba la charla y la conclusión a la que arribé, ¿sí?